Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos esta oportunidad de poder estar entre ustedes en este día. A Dios sea siempre la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Así que gracias le damos a Dios porque nos estamos acercando cada vez más a la hora que anhelamos y deseamos compartir las enseñanzas, las cuales en este caso en particular nuestro anhelo es poder compartirlas a raíz de las 8 o 9 de la mañana por ahí, anhelando siempre no bendecir a aquellos hermanos que nos ven a través de YouTube y que al final de cuentas, le digo yo, da un mutuo beneficio porque incluso a nosotros nos da la oportunidad de poder hacer las cosas que necesitamos hacer en nuestro hogar también. Amén. Así que gracias le damos a Dios por esta oportunidad. ¿Y qué les parece si oramos, nos entregamos a Dios en este momento? Le pedimos al Señor que nos enseñe. Entramos en un nuevo bloque de versículos. El bloque de versículos que tenemos es la verdad os hará libre, que va a ser muy rico, muy edificante y que nos va a ayudar en la vida cristiana de todos y cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar y le pedimos al Señor que Él sea nuestro maestro por excelencia. Amén. Gloria al Señor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Estamos aquí, Señor, contentos, alegres, gozosos de que tú nos hayas dado la vida en este día, que nos hayas dado el bienestar. Fortalece a nuestros hermanos, Señor, que nos ven a través de los medios sociales y en tu iglesia mundial, Señor, a todos los que le estén pasando difícil. Que seas tú, Señor, recordándoles tu palabra, Señor Santo de Israel, recordándoles tus promesas y recordándoles todos y cada uno de los beneficios espirituales, físicos, morales, económicos, etcétera, que tienes para todos y cada uno de tus pequeñitos, Señor, mientras sirven en este mundo y por supuesto lo más maravilloso, al pasar de él, porque estaremos en tu presencia para siempre. Gracias, Padre amado. Ayúdanos en este día, Señor. Que seas tú enseñándonos, hablando a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón y aún a nuestro subconsciente, ayudándonos a entender y a comprender tu palabra, pero lo más importante de todo, a llegar a cumplirla en nuestras vidas, a vivirla, Señor, a expresarla con nuestros hechos, Señor, con nuestras obras, y que así, Señor, el nombre de Dios sea grandemente glorificado en los labios de todos y cada uno de aquellos que te ven obrar, Señor, en nuestras vidas. Gracias, Padre amado. Guíanos en esta tarde y ayúdanos a servirte y a serte fiel siempre, hasta que tú vengas o hasta que tú nos llames a tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Siéntanse bienvenidos y que el Señor les llene de sabiduría, de entendimiento de su palabra y que nos llene de fortaleza y valentía para ponerla por obra, para la gloria de su nombre. Amén. Gloria al Señor. El título de esta tarde se llama, sí, ya pasamos las 12, gloria a Dios. El título de esta tarde es Discípulos de Cristo. Vamos a tomar, por supuesto, no esos bloques de versículos que estamos hablando, pero en ellos estaremos estudiando cada uno de los versículos que se encuentran dentro de este bloque. Esto lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38, donde lleva por título o subtítulo, si pudiéramos decirlo así, la verdad os hará libre. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros.
Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Gloria al Señor. Así que el versículo que vamos a estudiar hoy, por supuesto, como siempre tenemos costumbre, leemos todo ese bloque de versículos, pero en el que nos vamos a enfocar hoy es en el versículo 31, con el cual iniciamos, el cual dice: dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora bien, para poder entrar en esta clase hoy en día necesitamos estudiar un par de palabras, pero en este caso vamos a dirigirnos directamente a la palabra discípulo. En este caso en particular, la palabra, el diccionario, Strong, nos dice que la palabra, que lleva como número 3101, que se usa en el griego, en la Biblia, en este caso en particular, dice que es un derivado o que viene más bien de la palabra aprendiz, que está más abajo, 3129. Pero en realidad quiere decir alumno, discípulo, y en otras ocasiones se aplica como hermano, pero vamos a hablar en este caso de ser discípulo de Jesús. Y aprendiz, a más abajo, si queremos, usted puede leerlo todo con calma en su casa, pero dice que se usa como alterno en ciertos términos, que incluye aprender de cualquier manera, y esto es saber, estudiar y aprender. Pero para hacerlo un poco más sencillo, vamos a irnos al diccionario de la lengua española, que es de la Real Academia Española, y él dice que la palabra discípulo implica o es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. Número 2, es una persona que sigue la opinión de la escuela en cuanto, aun cuando viva en tiempos muy posteriores a los maestros que la establecieron. En otras palabras, un discípulo es aquel que va a aprender primeramente lo que el maestro le enseña, pero después, una vez que lo ha aprendido, lo va a seguir. En otras palabras, lo va a practicar. Todo aquello que él ha aprendido de su maestro lo va a practicar, y por supuesto eso lo hace considerar un discípulo, que aún a pesar de que en el diccionario Strong nos da la referencia como que es aprendiz y discípulo son algo conjunto que va hacia la misma dirección, en cierto sentido en la lengua española aprendiz se ve un poquito diferente, en el sentido de que está en el modo de aprendizaje, pero no va a poder llegar a ejercer esa labor hasta que ya no lo haya aprendido. O sea, en otras palabras, esta persona se encuentra prácticamente en la práctica. En el número 2 dice: persona que a efectos laborales se halla en el primer grado de una profesión manual antes de pasar a oficial. En otras palabras, está en el aprendizaje, está en la práctica, pero no pasa a la labor real hasta que él no lo haya aprendido. Y sabemos en este caso en particular que aplicándolo a la Biblia, el aprendiz en la lengua española no se lleva muy bien de la mano o en la misma dirección, porque nosotros no solamente nos quedamos como aprendices y practicantes solamente, sino, como dice la palabra, nos llevará de gloria en gloria. Y al final de cuentas quiere decir que vamos a ir escalando de peldaño en peldaño. Si antes robábamos, dice el apóstol Pablo, no robe más, sino que trabaje y tenga para que compartir con los demás. O sea, que no solamente se queda en la práctica de tratar de no robar, sino que culmina con la clase y va al siguiente escalón, aún siendo aprendiz bíblicamente hablando, pero no en cuanto a la información que nos da la Real Academia Española, porque él prácticamente se queda aprendiendo y nunca avanza al siguiente escalón o al siguiente peldaño, si queremos decirlo así. Así que esa es la única pequeña diferencia entre el diccionario Strong y el diccionario de la lengua española. Pero vamos al caso
vamos a sugerir que vamos casi haciendo, mejor dicho, lo mismo, ¿no? Que una persona que es discípulo es aprendiz, y si es aprendiz, siempre se continúa aprendiendo algo nuevo. Como yo les digo a los compañeros de trabajo, aún en mi trabajo mismo secular, les digo, aquí siempre vamos a aprender algo nuevo cada día. Y no es que vamos a tener nuevos trabajos, sino que cada trabajo que hacemos siempre nos encontramos con una dificultad, algún problema, y que luego buscamos, echamos a dar nuestra cabecita, ¿no? Nuestra inteligencia, el conocimiento, la sabiduría, la experiencia, y con eso los unimos todos para poder arreglar el problema que acaba de surgir o los nuevos problemas. Así que siempre estamos aprendiendo algo nuevo. Pues en las cosas de Dios, en lo espiritual, de la misma manera. A veces nosotros decimos, no, yo estoy bien con Dios, pero Dios sabe todas y cada una de las cosas en las que estamos fallando, y Él nos va a llevar por todas y cada una de ellas para que seamos sus discípulos y aprendiendo, y por supuesto, ¿no? Al final de cuentas, concluir con la tarea o con el trabajo y pasar a la siguiente clase. Pero volviendo una vez más a la clase, nosotros podemos ver en este caso en particular que Jesús le dice a ellos, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora bien, para llegar a un comprendimiento más profundo de lo que es un discípulo, tenemos que analizar las palabras y la intención de Jesucristo en sus palabras, en las cuales se hace referencia a un maestro y a un discípulo aprendiendo de su maestro. Jesús en este caso en particular no les está diciendo, a pesar de que conoce el corazón de los hombres, él no les dice, seréis verdaderamente mis discípulos, como diciendo, ahora no sois mis discípulos. O sea, Jesús les está diciendo a las personas que ya han creído en Él, aunque sea en lo intelectual, pero Jesús es como si le estuviera diciendo, ok, vamos bien, empezaste creyendo en mí, sí, pero falta algo más todavía que es parte y complemento de su creencia, y que al final de cuentas llega a concretar en lo que ahora les estoy diciendo, que seréis verdaderamente mis discípulos. ¿En qué sentido? En que Jesús les está diciendo, necesitas poner en práctica lo que ahora habéis creído en mí. En otras palabras, creíste, bien, gloria a Dios, has dado la primera parte del paso para ser mi discípulo. Falta solamente el complemento, que es, como él dice, permanecer en su palabra. Para poder permanecer en la palabra de Jesús, necesitamos ponerla en práctica, porque de nada sirve, en este caso en particular, que las personas sepan lo que Dios o que Jesús pide y demanda, si al final de cuentas no lo pueden o no quieren ponerlo en práctica. Pero para ello, ahora nosotros podemos decir, Jesucristo lo está diciendo con veracidad, con certeza, con convicción. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos el resto, al menos, no todo, pero al menos gran parte de la vida de Jesucristo, y podemos ver que Jesucristo lo dice con autoridad en el sentido de que Él también fue un aprendiz, también fue un discípulo, y nosotros lo vamos a ver a través de la palabra. Si nosotros prestamos atención a la palabra del Señor, podemos concluir que Jesucristo fue un aprendiz toda su vida. Y dijera usted, aprendiz toda su vida, si Jesús era 100% Dios. Sí, pero no olvidemos que Jesús también era 100% hombre. Él era 100% Dios, pero cuando tenía, desde que nació hasta cierta edad de su niñez, necesidad de que sus padres le dieran de comer. ¿O acaso Jesús recién nacido agarraba la cuchara y se echaba la sopita? Bueno, by the way, dice el americano, no existían las cucharas en aquellos tiempos, pero es un decir. Pero le digo, ¿acaso Jesús caminaba a los 2 meses de nacido? ¿Acaso Jesús hablaba al mes o a los días de nacido? ¿Acaso Jesús no tenía necesidad de que le cambiasen los pañales, por lo menos en los primeros, qué sé yo, 2 años de edad, posiblemente más?
Jesús también, siendo Dios, 100% Dios, también tuvo la necesidad de todo ser humano cuando vino a encarnar en un cuerpo como el de nosotros. Y también, por supuesto, la Escritura nos indica que Él también fue creciendo en conocimiento y en sabiduría, en este caso en cuanto a las cosas de Dios, ¿no? Pero les digo, Jesucristo, a pesar de ser 100% Dios, tuvo que vivir una vida normal y regular como todos y cada uno de nosotros. Incluso hasta los últimos momentos de su vida podemos descubrir que Jesucristo siguió aprendiendo todavía más. Como dice la Escritura, en su niñez lo vemos escuchando y haciendo preguntas y creciendo en sabiduría, como lo dice el libro de Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52. Como siempre, no lo vamos a leer, queremos avanzar en la clase y usted con tiempo lo puede leer en la casa, pero es el momento donde Jesucristo se le pierde a José y a María, regresan y lo encuentran hablando con aquellos líderes religiosos en el templo. Número 2, cuando ya era joven adulto. Y con joven adulto me refiero cuando ya está por allá en los 25, 27 años de edad. Más arriba, creo que la joven adulto llega, si no mal recuerdo, hasta los 49 años y de ahí por arriba, pues ya estamos hablando de adultos, ¿no? Pero estando él en su juventud, adultez, nosotros vemos que no solo por lo que le dijo el Padre, o sea, que en este caso era discípulo, lo vemos no solo por lo que le dijo el Padre, que está en Juan capítulo 12, versículo 49 al 50, sino también por lo que el Padre le enseñó, que lo dice Jesús mismo en Juan capítulo 8, versículo 28, justamente la clase pasada, si no mal recuerdo, y aún por lo que el Padre hacía en presencia de él. Y está en Juan capítulo 5, versículo 19. O sea, el Padre le dijo a Cristo y le ordenó. El Padre le enseñó también a Jesucristo. Y al último, también como nosotros decimos que nuestros hijos copian lo que nosotros hacemos, que debemos tener cuidado con lo que decimos, cómo lo decimos, cómo actuamos, porque ellos son como una esponja y absorben todo y todo lo aprenden y lo hacen y lo copian. Pues así Cristo dice, así yo lo que hago es porque lo vi en el Padre. O sea que vemos a Jesucristo en este caso en particular, que en su juventud y juventud adultez, él venía aprendiendo del Padre, en este caso en particular. Y por último, podemos ver que aún en sus últimos días de vida, o en su último aliento, si quisiéramos decirlo, lo vemos aprendiendo la obediencia. Como dice el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos 7 y 8. Y dice que por cuanto era hijo, dice, por todo lo que padeció, aprendió la obediencia. Así que vemos que Jesucristo en este caso en particular era el discípulo del Padre. Y más que eso, pudiéramos decirlo así, podemos ver a Jesucristo que es el discípulo por excelencia, porque su maestro principal fue aquel a quien nadie le puede enseñar absolutamente nada, pues tiene la sabiduría por su excelencia. Isaías capítulo 40, versículos 12 al 14, donde nos menciona quién le enseñó al Señor. ¿Quién? Si él con la palma de sus manos, dice, sostiene o viene las aguas, con 3 dedos, dice, formó las cosas, etcétera, etcétera. Así que, ¿quién le puede enseñar a nuestro Dios? Sabiduría, inteligencia, etcétera, etcétera. Así que Jesucristo, siendo el discípulo por excelencia, él tiene como entonces con autoridad enseñarle a los demás lo que debieran hacer como sus discípulos. Como en este caso en particular, ¿no? Nosotros podemos ver, ¿no?, que aquellas personas decían en aquel tiempo, oh, Jesús enseña, dice, no como los escribas, sino como aquel que tiene autoridad, como aquel que conoce las cosas, como aquel que sabe exactamente lo que está hablando. O sea, un ser humano, como siempre les digo, nosotros no vamos a conocer al 100% las cosas porque principalmente ni estuvimos ahí, ni pudimos escuchar
cómo lo dijo, cuáles fueron sus gestos, ni todo lo demás. Así que en cierta forma, aunque pudiéramos conocer ciertas cosas y hablar con autoridad de ellas en cuanto al conocimiento por lo vivido y experiencia nosotros mismos, jamás vamos a poderlo hacer conforme la Escritura nos lo dice. Porque no estuvimos allá y no sabemos cómo fue el pensamiento, ni tampoco leemos el corazón de las personas como para decir, esto dijo, esto es así, esto es así, sino que estaremos en cierto sentido, sin ofender a nadie, por supuesto, en cierto sentido como aquellos escribas, ¿no? Que no tenemos la autoridad 100% para decir, así es, como que si nosotros fuésemos lo que lo hubiéramos dicho en aquellos momentos. Pero dentro de lo que cabe, hay muchas cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra, incluyendo con las experiencias vividas que Él nos hace pasar durante la vida. Así que como discípulos no ha habido nadie mejor que Jesucristo, y Él con toda certeza les dice, ajá, empezaste bien, empezaste por creer en mí. O sea, no les dice, no sois mis discípulos, sino que si ya quieres empezar a ser mis discípulos, tendrás que concretar la tarea completa. Y en este caso necesitas permanecer en la verdad. ¿Por qué digo que Jesús no les dice que no son sus discípulos? Porque les dice, tenéis que permanecer en mi palabra. Si tú o si fuera un inconverso o tú miras a una persona que no es cristiano, tú no puedes decirle a él, tú necesitas permanecer en la palabra de Cristo para ser verdaderamente discípulo de Cristo. ¿Por qué no le puedes decir? Porque ni siquiera cree en Jesucristo. No sabe quién es Jesucristo. Habrá escuchado por ahí que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero él no lo sabe, no lo ha escuchado y no ha creído. Y si vamos al versículo 30, en este caso en particular de la clase pasada, dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y es este grupo de personas a quien Jesús le está hablando, a los que creyeron en él, dice, entonces le empieza a decir esto. En otras palabras, un inconverso todavía no cree en Jesucristo, no ha escuchado de él a través de su palabra o en mayor conocimiento, sino que simplemente le dice, oye, ¿tú crees en Cristo? Sí. ¿Y qué dice Cristo? No lo sé. ¿Y sabes esto de Cristo? No. O sea, no han creído en Jesucristo. Así que un inconverso, a pesar de que puede decir que él cree en Cristo, es imposible que permanezca en la palabra de Jesús o en la palabra de Dios porque ni siquiera la ha escuchado. Si realmente hubiese comenzado cuando menos a creer, de ahí para creerte, entonces implica que ha de haber escuchado de Jesús o la palabra de Jesús o haberla leído la palabra de Jesús para poder permanecer. Es imposible que alguien permanezca. Si a mí me hubieran dicho antes de venir a los pies de Cristo y rendirme a Él, ¿tú crees en Cristo? Sí, yo creo que es el Hijo de Dios. Pues permanece en su palabra. Y me hubiera quedado nomás como se quedan, ¿no? Los telefonitos cuando no encuentran señal, ¿no? Circulando y dando vueltas. ¿Y cuál es la palabra de Jesús? Me hubiera quedado completamente perdido. Era imposible que yo permaneciera en la palabra de Jesús sin haberla conocido, estudiado o escuchado hasta cierto rango, ¿no? Como en este caso, si él dijera, no robes, bueno, lo escuché de Jesús, ahora tengo que permanecer en su palabra, bueno, tengo que mantenerme firme y no robar. Pero como le digo, eso es totalmente imposible que alguno de nosotros o algún ser humano pudiese permanecer en la palabra de Jesús si primero no le escucha, si primero no le cree. Así que Cristo no les dice, no sois mi discípulo, sino que les dice, ¿quieres ser verdaderamente mi discípulo? Pues permanece en mi palabra. Así que Jesucristo con toda autoridad lo puede decir porque él aprendió muy bien, perfectamente del Padre para la gloria de nuestro Dios. Ahora bien, el versículo, como les digo, nos implica que son personas, judíos, que habían creído en Él, aunque sea en lo intelectual, o sea, aunque sea en conocimiento, aunque sea
como el Mesías, como dice, creo que no lo recuerdo si fue el capítulo 6, capítulo 5 que lo estudiamos, donde Cristo entendió que querían hacerle rey, por supuesto, porque entendían y creían que era el Mesías. En lo intelectual, cuando menos, ya creían que era Jesús. Y por eso les digo, Cristo les da el seguimiento diciéndoles le falta el siguiente paso para concretarlo. Pero lo interesante es esto, que cuando menos ya creían en Jesús y Jesús les dice no soy mi discípulo. Al contrario de las otras personas a las cuales dice vosotros no sois de mis ovejas, les dice. Vosotros, o sea, no creéis en mí porque no creéis en el Padre. Y para poder creer en mí, tenéis que haber aprendido del Padre. Así que para poder venir a mí, aprendes del Padre y al final de cuentas vienes a mí y de mí aprendes y continúas siendo el discípulo. Pero al final de cuentas Jesucristo les dice, vosotros no sois de mi rebaño. Jesucristo mismo, incluso en este caso en particular, les hace entender o nos hace entender a nosotros a través del apóstol Juan que querían matarle. Así que, ¿cómo podrían permanecer en la palabra de Jesús si lo rechazaban rotundamente? Al final de cuentas, como les digo, Jesús les da a entender, bien, has dado un buen paso. Ahora aprende el siguiente, póngalo en práctica. Como nosotros lo leímos hoy en día, un discípulo es un aprendiz, pero el aprendiz no se queda aprendiendo solamente, sino que también lo tiene que llevar a la práctica. Y sobre todas estas cosas sabemos que Jesús es el discípulo por excelencia y no hay nadie mejor que Él para darnos un ejemplo del estilo de vida que debemos de vivir. Y así Jesús le dice a ellos, concreten el segundo paso, que permanecer en la palabra del Señor. Ahora bien, si nosotros quisiéramos pasarlo tanto a estas personas como a nosotros mismos como una enseñanza, una referencia a lo que Jesús quiere decir en el versículo de hoy es, número uno, que podemos ver ciertas características en un discípulo. Y estas características que yo doy son características generales, características que nos dan un amplio conocimiento o algo global de lo que tiene que ser la vida del cristiano. La Biblia está llena de ejemplos. Si quisiéramos desglosarlos o sacar pedacitos o extractos o ramas, si pudiéramos decirlo así, de todo lo que un discípulo o lo que todo identifica un discípulo, sabemos que tardaríamos aquí toda la vida y no terminaríamos. Lo digo en una forma no para indicar que es muchísimo lo que refleja un discípulo del Señor y que al final de cuentas, como le digo, estaremos como aprendiz, pero que al final de cuentas no lograremos culminarlo todo. ¿Por qué? Porque si pudiéramos culminarlo todo como siervos del Señor, Cristo no hubiera necesitado venir a morir por nosotros, porque nosotros mismos nos hubiéramos salvado por nuestras propias obras. Pero sabemos que la palabra dice que todos pecamos de alguna forma o de otra, pero al final de cuentas le digo, como aprendiz, siempre vamos a seguir escalando peldaños cada día de nuestra vida hasta llegar al momento en que tengamos que pasar a la presencia de Dios. Y por supuesto, allá no tendremos necesidad de nada más, pero estaremos completos. Habremos culminado con la clase, si pudiéramos decirlo así, habremos empezado por la teoría aquí en la tierra, luego por la práctica y al final de cuentas culminamos con el examen final donde nos encontraremos en la presencia de nuestro Dios. A Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza por ello. Pero como les digo, hay ciertas características que pudieran mostrar una persona para descubrir que es discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo, número uno, está orientado por la palabra de Dios, como dice Juan capítulo 6, versículo 45 y el capítulo 8, versículo 31. El 31 es el que estamos estudiando ahora y el 45 es donde Jesús dice, el que aprendió del Padre viene a mí. Así que pasó por ser discípulo del Padre, en cierto sentido espiritual, ¿no? Y vino en este caso en particular a los pies de Jesucristo. Número dos, el verdadero discípulo reconoce que la palabra de Dios tiene poder para edificarle y darle herencia entre los santificados, como dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22.
Número 3, el verdadero discípulo es como un niño recién nacido que desea la leche espiritual no adulterada, como dice la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 2, perdón. Y número 4, el verdadero discípulo desarrolla el amor por la palabra de Dios, como dice el Salmo capítulo 119, versículo 97. El verdadero discípulo haya un deleite en la palabra de Dios, en el mismo Salmo, solo el versículo 77. El verdadero discípulo guarda en su corazón la palabra de Dios, versículo 69, y para él es lo más valioso que pudiera adquirir en la tierra o en su vida, versículo 72. En otras palabras, un verdadero discípulo no está afanado por construir o adquirir bienes materiales en esta tierra, porque sabe que al final de cuentas, a pesar de que se desviva por ello, si bien no terminará destruido todo porque todavía no viene el fin del mundo, pero al final de cuentas en el fin del mundo todo será deshecho, al final de cuentas Él pasará de esta vida a la venidera. Y Jesucristo enseña incluso también, no hagáis tesoros en la tierra, sino más bien hagáis tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. En otras palabras, si tú hayas un deleite y te conviertes en un discípulo de Jesucristo o de Dios mismo, al final de cuentas tu corazón estará con Dios. Pero si al final de cuentas tú tienes por más valioso las cosas de esta tierra que la palabra de Dios, terminarás con tu corazón en esta tierra. Tu corazón estará en los bienes de esta tierra. Tu corazón estará en los beneficios de esta tierra y no en la venidera, la cual es mucho mayor porque es eterna. Así que les digo, el verdadero discípulo muestra ciertas características entre las cuales nosotros hemos visto en este caso en particular, que al final de cuentas son cosas generales, pero como les digo, nos dan una idea general de cómo un discípulo se muestra o se sabe que es un discípulo verdadero de Jesús cuando vemos estas y otras características en su vida. Ahora bien, cualquiera de nosotros pudiera decir, oh, hermano Pablo, tranquilo. Vas muy de rápido y vas con gran ímpetu. Porque imagínate nosotros, seres terrenales, con naturaleza caída, con pensamientos maléficos desde nuestra juventud, como dice Dios, perdidos en nuestros pecados y delitos y que al final de cuentas por la misericordia de Dios somos salvos. ¿Cómo nosotros vamos a poder desarrollar todas estas cosas siendo seres humanos? Eso es imposible. Eso solamente lo puede cumplir Jesucristo y en nadie más absolutamente. Bueno, mis amados hermanos, hay que ser sinceros. Sí, somos humanos, nos equivocamos, cerramos mucho, tropezamos, pero es ahí, eso es parte de la vida del discípulo, donde tenemos una lista, si pudiéramos decirlo así, no extiendo más la mano porque la cámara no me alcanza, ¿no? Pero tenemos una lista de defectos y debilidades y de injusticia, rapacidad y maldad en nuestra vida que para nosotros es totalmente imposible cumplir con todo esto. Pero al final de cuentas hay que ser realista. La palabra de Dios nos enseña que al venir a los pies de Jesucristo ya no andamos con nuestras propias fuerzas. Ya no deberíamos de estar decidiendo por nuestras propias decisiones, sino que para convertirnos en Jesucristo y permanecer en su palabra, ya que hemos creído, debemos dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y como yo les he dicho, no hay nada mejor que la guianza del Señor, la guía del Señor, o como algunos lo han dicho, la brújula del Señor para el cristiano. Al final de cuentas tenemos que entender que si nos vamos a rendir a Jesucristo tiene que ser pleno, tiene que ser completo para que el Señor obre nuestras vidas y sea Él el vencedor en nosotros, porque Jesucristo mismo dijo lo que ustedes afirmáramos, lo que nosotros afirmamos en este momento, que Él dijo, sin mí
nada podéis hacer, es verdad, es imposible para nosotros. Pero con Cristo, dice la Escritura, somos más que vencedores. Así que al final de cuentas, nosotros no debiéramos ya confiar en nosotros para ni una otra cosa que rendirnos a los pies de nuestro Señor Jesucristo y que sea Él a través de del Santo Espíritu de Dios obrando en nuestras vidas y con la ayuda, por supuesto, no solamente de ellos dos, sino del Padre mismo también. Y además Jesucristo mismo lo dijo en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, donde lleva como título Venid y descansad. Y dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ya no llevar el yugo de uno mismo, porque es imposible de cargar. Muchos de nosotros batallamos en la vida y decíamos, o al menos yo decía, voy a dejar de fumar, ya no voy a tomar, ya no voy a usar droga, pero era imposible. Así que mientras yo cargaba con mi propio yugo, no podía hacer nada porque era demasiado pesado para mí. Pero Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Número 2, y aprended de mí. Así que si nosotros estamos con que es imposible, al final de cuentas nos vamos a quedar estancados y atorados porque seguimos pensando en nuestras propias fuerzas, seguimos pensando en nuestra propia naturaleza y seguimos pensando en la naturaleza física de este mundo perdido en la maldad y en la perversidad. Pero Jesús dice, aprended de mí. Así que todas las cosas que nosotros vayamos a hacer, vayamos a hacerlo en este caso en particular como Jesucristo lo hizo. ¿Cómo lo hizo Jesucristo? Él dijo, nada hago por mí mismo, de nada juzgo por mí mismo. Al final de cuentas, ni mi testimonio, porque todo lo hago conforme el Padre me dijo que lo hiciera. Así que si nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor y hacemos todo como Cristo nos dice que lo hagamos, al final de cuentas nuestra carga será mucho ligera. Miren, una de las cosas más pesadas que yo he visto en un ser humano, yo sé que hay otras moralmente muy malas, pero una de las cosas más pesadas que yo he visto es que las personas somos muy rápidos para echarnos el pleito. Somos muy rápidos para agarrarnos del pescuezo y estarnos apuntando con el dedo, pero cuando toca el momento de decir, discúlpame, la regué, me equivoqué, no debí sacar las cosas del pasado, es muy difícil y para algunos incluso casi imposible ir a pedir perdón. Pero si hacemos a obediencia a lo que Cristo dijo, como cuando Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Él dice 70 veces 7. Entonces, si tengo yo que perdonar a mi hermano 70 veces 7, quiere decir que mi hermano a quien ofendí, yo puedo ir tranquilamente y decirle, perdóname que me equivoqué, y estoy seguro que él me va a decir, te perdono porque te amo en Cristo Jesús. Pero no vamos porque decimos, ¿y qué va a decir? Y me va a decir esto, y me va a decir lo otro, y me va a agarrar de la greña, y me va a decir, o tal vez ni me quiera voltear a ver, o tal vez me ignore, etc. Y nos ponemos multitud de excusas porque estamos pensando en que nosotros mismos tenemos que hacerlo con nuestros propios pensamientos y a nuestra manera. Ya no lo pensamos como la manera de Cristo. Pero si lo hacemos obedeciendo a Cristo y su palabra y permaneciendo en ella, sabremos que va a ser mucho más ligerito para nosotros poder pedir disculpas a una persona. Y continúa diciendo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Difícil para ser mansos y humildes de corazón, ¿no? Pero vamos a hacerlo como Cristo nos los pidió y verá que cómo el Señor se glorificará en nuestras vidas. Luego dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Uf. Cuando antes pudiéramos pensar en algo, en que nosotros, para llegar a ser discípulos de Jesucristo y permanecer en su palabra, lo mirábamos,
lejísimos. Y decíamos incluso, no, imposible. Si viene Cristo me quedo en esta tierra, porque no voy a poder llegar a la estatura de Cristo. Pero como les digo, si aprendemos a conocer, a estudiar la palabra de Dios y descubrimos todas estas verdades de Dios, que Él es nuestra ayuda, nuestra fortaleza, que Él incluso cuando dice al final de los evangelios, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo, y que Él nos iba a ayudar, nos iba a sustentar, nos iba a fortalecer, que así como alimentó a los discípulos en momentos en que Él los envió a predicar su palabra a través de las personas que visitaban, que así mismo lo hará con nosotros, nosotros vamos a poder descubrir que verdaderamente hay un alivio para nuestra alma en el sentido de que nos convertimos verdaderamente en Jesucristo al obedecer y permanecer en su palabra, y todo lo demás va a ser completamente diferente para nuestras vidas. Y termina diciendo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que si aprendemos de Jesucristo y llevamos su yugo, se nos va a hacer mucho más fácil llevar sobre nosotros, expresar en nuestras vidas, a través de nuestros labios, en lo que escuchamos, en lo que vemos y en las obras que hacemos, que verdaderamente logramos llegar a ser discípulos de Cristo. Así que al final de cuentas lo que quiero transmitirles es esto. Jesús acá les dice a ellos, empezaste bien. No es que no seáis mis discípulos, pero si quieres llegar a ser un verdadero discípulo mío, tenéis que permanecer en mi palabra. Asimismo nosotros, de la misma manera, ya estamos en la carrera del Evangelio que corremos con paciencia. Ya hemos creído en Jesucristo. Pero si queremos llegar a ser verdaderamente discípulos, tenemos que permanecer en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y al final de cuentas descubriremos que si permanecemos en la palabra de Dios, siendo discípulos de Jesucristo, al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros descubriremos que eso es el todo de nuestra vida. No tenemos por qué afanarnos por las cosas de esta vida, de este mundo. No tenemos que afanarnos por las cosas materiales. No tenemos que afanarnos por el dinero. No tenemos que afanarnos por el trabajo. No tenemos que afanarnos, como algunos pudieran decir ahí, por el querer alcanzar y visitar el mundo entero y todas las maravillas que en ella hay, en el mundo hay, para sentirnos satisfechos de que verdaderamente hemos vivido la vida. No tenemos que afanarnos por todo ello, sino que descubriremos, como dice en este caso el escritor de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 13 en adelante. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios. En otras palabras, aprende de Jesucristo, cree en Cristo, cree en Dios, cree en su palabra. Y al creer en Él vas a temer a Dios, en este caso en particular. Y luego dice, y guarda sus mandamientos. Como Cristo les dice acá a los hombres, ponéis por obra mis palabras, permaneced en ellas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, Él no le dijo, ¿quieres sentirte satisfecho y que sea el todo de tu vida? Pues cómprate un Lamborghini si eso es lo que te gusta. Cómprate una mansión de tantos millones de dólares. Disfruta el mundo entero. Visita las quién sabe cuántas maravillas del mundo. Recorre todos los países en tal tiempo, etcétera, etcétera. No. Él está diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Y al final de nuestras vidas, y por supuesto en el día del juicio final que habla la palabra del Señor, dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo el creer y poner en práctica su palabra, juntamente con toda cosa encubierta, hasta el último pensamiento del corazón del hombre, sea bueno o sea malo.
Gloria sea a Dios y a su bendita palabra, la cual el Señor la ha dejado no para compungirnos en el sentido de destruirnos, sino para compungirnos en nuestra errónea manera de pensar y creer en la palabra del Señor y dirigirnos hacia la verdadera dirección que está en Cristo Jesús, donde encontramos nuestro aliento, nuestra fortaleza, nuestro aprendizaje, la guianza, la brújula de nuestra vida, y al final de cuentas, con ella saldremos victoriosos para la gloria de Dios en este mundo, y por supuesto, cuando partamos de esta vida, podremos estar tranquilamente en su presencia, donde nadie ni nada podrá sacarnos allá, para la gloria de nuestro Dios. ¿Qué les parece si oramos, mis amados hermanos? Sé que ha sido cortita la clase de hoy, pero anhelamos en el Señor compartir la palabra de Dios, sea corta o sea larga, o en este caso en particular extendida en varias clases, pero que al final de cuentas el nombre de Dios sea glorificado, no solamente en nuestro aprendizaje como principiantes o aprendices de discípulos de Jesús, sino que también en la práctica, en la obra, en la manera, en el momento de aplicarlo a nuestra vida, y por supuesto vivirlos delante de aquellos, sean conversos o inconversos, pero que al vernos darán gloria a Dios por lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Inclinemos nuestro rostro, por favor. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra y tu verdad. Te pedimos y te rogamos de todo corazón que en tu misericordia nos ayudes, Señor, a vivir para ti, a vivir para la gloria de tu nombre, que podamos disfrutarte de todo corazón a través de tu palabra, que seamos tus discípulos verdaderamente, Señor, en el sentido de que escuchemos de ti, aprendamos de ti y que pongamos por obra tu palabra, como llevando tu yugo, porque ligero es, Señor, ligera es tu carga, aprendiendo de ti, que eres manso y humilde de corazón, y que al final de cuentas tu palabra, la cual algunos lo han dicho con buena referencia, es nuestra brújula para nuestra vida, nuestra guianza, que afirmará nuestros pasos hacia la salvación y a la vida eterna por ese camino angosto que tú has hecho para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por este maravilloso tiempo de poder escudriñar sus palabras, la cual nos ayuda a fortalecer nuestra vida espiritual, y que al final de cuentas vivimos de una manera más tranquila, gozosos, alegres, bendiciendo el nombre de Dios por toda la ayuda, la fortaleza que Él nos da, y por supuesto, aun cuando tropezamos, nos extiende la mano para levantarnos y seguir enseñándonos en aquellas cosas que tropezamos una y otra vez, pero que al final de cuentas, con la ayuda del Señor, logremos aprender esa enseñanza que Dios trae para nuestra vida, terminamos nuestro examen y seguimos al siguiente escalón para la gloria de nuestro Dios por los siglos de los siglos, en todas nuestras generaciones, hasta que el Señor venga o hasta que el Señor nos llame a su presencia. Amén. Así que Dios les continúe bendiciendo grandemente. Gracias, muchas gracias por apoyarnos a todos y cada uno de nosotros, los siervos del Señor. Gracias por darnos la oportunidad de entrar a sus hogares. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo, y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Pero sobre todo, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Nos vemos si Dios lo permite. Hasta pronto.